Bienvenidos, este es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. Seguimos en Guipúzcoa, según nos dice José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? El terror rojo en la guerra de España, SND Editores. ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien, tranquilo, aquí hablando sobre Guipúzcoa y antes de seguir hablando de Guipúzcoa, para que nadie de los televidentes vascos que nos están siguiendo, que son buenas personas y sabemos que son bastantes, lo entienda mal lo que estamos diciendo, y yo quiero manifestar que yo lo que estoy intentando aquí es dar a conocer una historia que se está encubriendo desde hace 40, 50, incluso desde los últimos años de Franco, ¿no? Claro, sí señor, sí señor. Entonces, esto no quiere decir que nosotros reconozcamos y reconozcamos la represión nacional, etcétera, etcétera, y de eso hemos establecido. Yo he publicado un libro ya hace 2 años sobre la represión de Franco, que realmente se titulaba La represión en el bando nacional. Lo que pasa es que por razones editoriales, la editorial consideró cambiarle el nombre Sí, para que hubiese más difusión, sí, ¿no? lógico, Lo normal. cual quiere decir es que nosotros, cuidado, que se entienda bien, nosotros defendemos, estamos de acuerdo con proteger la lengua vasca, las instituciones privadas vascas, como han sido, por ejemplo, los testamentos que han existido, el régimen consuetudinario del País Vasco, siempre lo hemos defendido. Lo que nosotros criticamos, y algunas veces hacemos algunas referencias a la actualidad, es la manipulación de los partidos políticos, ¿eh? No, está claro, Eso si es está que, clarísimo. claro, Y además fue, quisiera hacer constar que cuando hemos hablado aquí de Rentería, comenté la última vez que en Rentería había costumbres que también ocurrían en España, haciendo saber que lo que ha pasado en Rentería en los últimos 50 o 60 años ha sido una manipulación de ETA, en está cierta manera, claro, ¿no? está Y claro, está entonces, claro, lo puedo claro. dar a costa de manifiesto, es un libro que yo he publicado, que se ha publicado con otros autores, con naturalistas ya hace más de 20 años, que se llama El oso pardo, sobre el oso pardo del norte de España, y Sí, hacía constar que en Rentería había costumbres de de pagar la indemnización de los ganados realizadas por las fieras, y que esa costumbre existía también en Vizcaya, existía en Salamanca, existía en la provincia de León, que yo lo conozco, y también en la provincia de Pontevedra. Y que esto no os lo digo yo, lo ha puesto en manifiesto en su época claro. Miguel de Unamuno, lo puso en manifiesto aquel investigador y notario excelente, registrador excelente que fue este Joaquín Costa, Sí, hombre, en hombre, su derecho consuetudinario y más personas más, ¿no? Entonces claro. quiere decir simplemente que aquí ha habido costumbres que han existido, curiosamente esta costumbre de reparación de los daños causados por los animales salvajes en el ganado doméstico también existe en Argelia, Sí, por lo tanto es una cosa que ha podido venir con los árabes y eso lo ponemos de manifiesto, ¿no? Por lo claro, tanto, yo creo que claro. esto tiene que saberse de una vez por todas. No, y Y además dicho es, esto, pasamos claro. a seguir Sí, sí. hablando de las prisiones rojas en Guipúzcoa, ¿no? Muy bien, pues venga, Hablando adelante. precisamente del fusilamiento que hubo, yo Sí, creo que hemos comentado de varios, de 47, de 36 jefes oficiales del ejército sí. y el jefe provincial de la Franja. Yo creo que esto muchos jefes oficiales del ejército actual no saben lo que pasó en Guipúzcoa, ¿no? No, no saben Y nada, no, además no les interesa tampoco. desconocen que en Guipúzcoa se formó una columna militar de voluntarios guipuzcoanos, sobre todo también hubo riojanos y Sí, de la zona de Navarra, que fue la columna Sagardía, ¿no? Que combatió por efectivamente. todos los frentes de guerra y que la mayoría de todos eran apellidos vascos, ¿no? Y que tiene un monumento en Burgos. En Burgos tiene un monumento al arrojo y la valentía de estos hombres en combate, En ¿eh? En combate, combate. claro, En claro, combate. claro, claro. Exacto. Pues esto se originó en San Sebastián, exactamente. Bien, dicho esto, pasamos que se dice, hablando claro, dice que este hecho, el fusilamiento de los jefes oficiales y el jefe Sí, provincial de Francia, que creo que era Iturrino, sí. este hecho fue reconocido e hipócritamente censurado por las organizaciones sindicales y partidos políticos. Es lo que dice la Fiscalía en 1950, que componían la Junta de Defensa de Guipúzcoa y declararon el 4 de agosto que, comillas, la vida de los presos es sagrada y debe asegurarse con todos los medios de su integridad personal para su entrega a los tribunales de justicia. Se cierra comillas. Esto no se cumplió, obviamente. Claro, Pero la realidad, prosigue el informe, no vino a confirmar tan buenos propósitos que la misma Junta de Defensa hizo público una nota el 30 de agosto, comillas, advirtiendo al enemigo que entre los rehenes derechistas se hallan don Víctor Pradera, don Honorio Maura, el obispo de Valladolid, etc., que serían los primeros en sufrir los efectos del bombardeo si la amenaza facciosa se llevase a efecto. Se cierran claro. comillas. Sí, señor. Casi Muy todos los bien. días, o sea, lo que ponemos de manifiesto es que a Víctor Pradera se le fusiló por represalias. Y esto Claro. el nieto tiene que quedarle muy claro.
al claro, señor Máximo Pradera, ¿eh? claro, claro que sí, Tiene que claro que sí, quedar muy claro porque fue fusilado Víctor Pradera, su claro, bisabuelo. Casi todos los días se verificaron sacas a pretexto de que llevaban a los presos a declarar y en fecha próxima a la Virgen de Agosto se hizo un simulacro con 20 cautivos, quienes atados o con una cuerda fueron extraídos con orden de proceder a su fusilamiento, pero al poco tiempo se ordenó de proceder, pero al poco tiempo se personó el líder comunista Jesús Larrañaga Churruca, que desempeñaba el cargo de presidente del comisariado de guerra, e hizo la comedia de que los perdonaba, queriendo granjearse el agradecimiento de los cautivos, entre los que se encontraban los señores Pradera, Maura, Benuza, etcétera, quienes días más tarde fueron llevados al fuerte de Guadalupe en Fuenterrabía y algunos de ellos murieron por Dios y por España vilmente asesinados. Esto es claro, lo que dice la Fiscalía en 1950. claro, También fíjate, constan los autos que los presos fueron objeto de insultos y malos tratos y muchos de los efectos que los familiares enviaban a los reclusos eran decomisados por los guardianes. Independientemente de lo ocurrido en la prisión, perdón, sí, un momentito, que ha habido un error, pero bueno, esto lo solucionamos ahora mismo. Página 25. Aquí estamos. En la prisión provincial debemos mencionar que durante la dominación roja en Guipúzcoa fueron varios los locales que se habilitaron con carácter de prisiones circunstanciales, comisarías o checas en las cuales se retenía a los detenidos caprichosamente recibiendo un trato inhumano o incluso sacando a otros para ser fusilados. Yo creo que el Instituto Góvara del gobierno vasco, que se refiere a que trata de estudiar la memoria y los sí, derechos humanos en el País Vasco, se acuerde de este documento de sí, 1950. sí, a ver si es verdad, Espero a que lo ver si es haga, verdad, espero que lo haga. a Puede ver si es señalarse verdad, el puerto de Guadalupe, pero sigue el informe de 1950 y el Cursal, que se distinguieron como centros de recursión en las comisarías de la UGT en la calle 31 de Agosto, el convento de los Padres Carmelitas en la calle de Gaña de la CNT, el Hotel Central de la calle Mayor de la UGT, el Colegio Sagrado Corazón. Esto la policía lo considera como checas, ¿eh? En claro, la calle Sánchez Toca de la CNT, la del barrio del Antiguo de los Nacionalistas de Izquierda, el convento de los padres franciscanos en el Paseo de Duque de Mandas de la CNT, la del barrio de Loyola, del Frente Popular, el convento de Miracruz de nacionalistas vascos y republicanos, el convento de Corazón de María de la actual Avenida de Navarra de la UGT y CNT, la cultural de la calle de Ursuriaga, número 14 bajo, el colegio de religiosas de la calle de San Bartolomé de los nacionalistas vascos y los cuarteles de Loyola, en los cuales se estableció un comité de milicianos de Eibar. Estas fueron las checas o bueno, comités que funcionaron en la capital donostiarra. Son bastantes, sí aquí está la señor, UGT sobre todo, sí está señor, la CNT sobre todo la UGT, hay también los nacionalistas vascos y también existe un comité de milicianos de Eibar, que ya veremos, digamos, de Eibar lo que se hizo ahí, ¿no? claro, Como claro, brote de todas las vejaciones y malos tratos, en la noche del 8 al 9 de septiembre de 1966, los, eh, los rojos, en su ida, fletaron el barco Vizcargimendi y se llevaron la documentación y detenidos, no sin dejar algunos cadáveres en las celdas víctimas de atentados personales de los guardianes. El trato recibido en dicho barco, así como en el Aranzazuz y Mendi, que quedaron convertidos en prisión en la ría de Abra, fue infame. Vamos a referirnos, dentro de la concesión de este informe, a lo ocurrido en los diferentes lugares. En el muy Cursal, bien, los dirigentes eran un tal Taberna, Esteban, León García, alias El Sapo, y Alfonso Celada, elementos de crueldad notoria, para mí que eran socialistas, sin por sus duda, apellidos, que se ensañaban con los presos haciéndolos objeto de malos tratos y dedicando a las mujeres a los servicios más denigrantes. La comida era escasa y se quedaban los guardianes con los alimentos que los familiares de los detenidos les enviaban. Al día siguiente de la toma de Irún, el director leyó a medianoche una lista de varios cautivos diciendo que era para trasladarles de prisión y después se ha comprobado que fueron asesinados en la plazoleta del cementerio, siendo entre otros las víctimas don Zacarías del Pozo, director del periódico La Noticia, don Pedro Soraluz Cegoñi, el conde de Plasencia, los señores Larriba, padre y dos hijos. En la qué ceca de la barbaridad, calle 31 de agosto, el director era un tal Tacho Amilibia. En la del barrio antiguo era un tal Ángel Jiménez. En el Hotel Central el trato fue similar a los referidos y en general pesaba sobre los cautivos la incomunicación, lo que dificulta que hayan podido darse detalles. No obstante, don Emilio Ipes Casaus asegura, prosigue
sí, el informe de 1950, haber encontrado en una bañera un cadáver y cita 2 o 3 ocasiones en que fueron sacados presos para asesinarlos. Entre los individuos que solían andar al servicio de los rojos estaban Francisco Pescador y Miguel Berriatúa Rodríguez. Los dirigentes de la comisaría del Sagrado Corazón eran Eliseo Pancorbo y José Díaz. En la cultural, en las pocas horas que estuvo detenido don Vicente Zaldo Arana, con el marqués de Santa María del Villar y don José María Aguilar, pudo comprobar que fue sacado don Miguel López Robert, que fue vilmente asesinado en las inmediaciones de San Sebastián. Esto es lo que dice claro. el informe de 1950 de la Fiscalía. Prosigue. Otro lugar de ensañamiento era el que la CNT tenía establecido en la calle de Larramendi. Los detenidos eran juzgados ante un tribunal tétrico y un ambiente de intimidadora amenaza con la sala de oscuras. Un grupo de facinerosos armados se colocaban detrás de los detenidos y entre aquellas piedras se veía una bellísima mujer de cabellos rubios que pistola al cinto paseaba por aquella lúgubre sala. En el convento de Miracruz, sigue el informe, eran jefes José Hernández García y otro llamado Torres. En este lugar en donde el comportamiento fue más correcto y no se señalan sacas, a excepción del guardia municipal más antiguo del ayuntamiento, que fue llevado allí para fusilar. Ya. Los modernistas actuaban como jefe un tal Gallego y un mozo de estación de Amara apellidado Larrañaga, hombre cruel y duro con los presos, sometiéndoles a toda clase de vejaciones y que es acusado como causante de la muerte de 7 cautivos, a los que cuando los demás fueron obligados a evacuar Bilbao, el 11 de septiembre se llevó al cementerio de Polló, encontrando allí gloriosamente muerte el teniente coronel Brena, comandante señor Manso de Zúñiga, teniente de carabineros Sánchez, un sargento de la Guardia Civil, comandante del puesto de Azcoitia, don Mariano Olaiz, don Mariano de la Cruz y el guardia municipal Manuel Cordero Delgado. Y por último debemos resaltar lo ocurrido en el fuerte de Guadalupe por el número de detenidos, unos 190, y la personalidad de Qué algunos de barbaridad. ellos. Madre mía. Dice el informe de 1950. El jefe era un sargento apellidado Blanco, que el 20 de julio de 1966 se apoderó del fuerte, por cuya orden se fusiló al capitán señor Granjera, retirado, jefe de la oficina, sus 3 hijos también empleados. Los últimos días de julio empezaron a llevar detenidos, entre los que figuraban muchos sacerdotes religiosos, así como personas de Irún. Es decir, quiero decir que se fusiló al jefe del fuerte, que era un capitán Sí, retirado, y a sí. sus 3 hijos. Claro, claro, hombre, claro, 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 claro. Esto es una barbaridad muy grave y que hace constar las órdenes que yo puse de manifiesto, que yo publiqué en el libro Sí, el 18 de julio, en el cual la orden era de fusilar no solo a los que consideraban enemigos, sino también a sus familias, en algunos ya, casos. Y ya. aquí se ha cumplido, con lo cual es una prueba más de que aquellas órdenes que Southward consideró que eran falsas porque era Sí, demasiado de sí, izquierdas, sí. eran absolutamente claras y verosímiles, porque Claro. la práctica ha puesto de manifiesto que, por ejemplo, en más lugares, también ocurrió el resto de España, se Claro, llevó a cabo, se cumplió a rajatabla esas instrucciones y recomendaciones de la primavera y el verano incipiente de 1966. claro, claro, Algunos parece que redactados incluso en Francia, París, claro, pero eso ya no claro. sabemos si es tanto. Bien, desde los últimos días de julio, prosigue el informe de 1950, empezaron a llevar detenidos, entre los que figuraban muchos sacerdotes y religiosos, así como personas de Irún, sin que se difiriese el trato recibido del que ha quedado resaltado respecto a otras prisiones. Los Ya, sufrimientos morales fueron indecibles. El 14 de agosto, una comisión de primates del Frente Popular, esto dice el informe, yo no lo he sí, puesto, sí, primates, sí. presidida por un tal Iracheta, reunieron a los cautivos y les advirtieron que por cada víctima que causase la aviación serían inmolados 5 de ellos. El 16 de agosto, con motivo del bombardeo del acorazado España y crucero Cervera, fue un día, dice el El informe del informe. 50, de horror, fue un día de horror para los presos alarmados por los 1000 preparativos y simulacros que realizaron sus guardianes. Un momento. Dicho día recluyeron en mazmorras a varios cautivos y a don Jesús Ayestarán le hicieron objeto de un simulacro de fusilamiento. Cuando los presos estaban ya acostados, se presentaron los guardianes y, enfocándoles lamparillas a los ojos, fueron identificando a los que buscaban y después practicaron las sacas. El 28 de agosto se llevaron a los señores Escale y Alfaro y los fusilaron. El 12 de septiembre sacaron a los señores Solves, Abra, Aleixandre, Ayestarán y Blanco, llevándolos al cementerio, en donde fusilaron a los 4 primeros, logrando escapar el señor Blanco, que perseguido y entre disparos pudo huir pasando a nado el Vidasoa. Esto Qué sí que es para barbaridad. hacer una película. Tremendo, ¿eh? Yo Tremendo.
Yo le recomiendo al señor Máximo Pradera que Sí, repase esto que tiene que ver con su sí, sí, bisabuelo y que haga una película sobre ello, ¿no? sí, Cómo sí, este hombre, el señor efectivamente. Blanco, le dispararon y pasó, se salvó cruzando a nado el Bidasoa, ¿no? Qué barbaridad, qué barbaridad. Pues ya tuvo El suerte, ¿eh? seguimos. El 4 de septiembre, después de obligar a 10 cautivos a conducir y cargar un cañón, intentaron asesinarlos, no llevándose a cabo el crimen por la intervención providencial de un capitán de la Guardia Civil. Ese mismo día, 4 de septiembre, un miliciano apellidado Roncel, que tenía noticias de que se preparaba el fusilamiento de los señores Joaquín Beunza y Honorio Maura, quiso ayudarles y ponerlos en libertad, pero el señor Maura, que vio en ello un grave peligro para los demás cautivos, se opuso resueltamente y dijo que no quería cargar con la responsabilidad de los daños que su fuga pudiera ocasionar a los otros. Como se temía, a la 1 de la tarde fue asesinado por la espada don Honorio Maura, al que le dieron un tiro en la nuca, arrastrándolo luego a puntapiés. Don Joaquín Beunza fue ametrallado al borde mismo de la fosa que previamente había sido abierta. Ah, qué Esto barbaridad. es para que el señor Máximo Pradera Sí, repase sí, un poco la historia de España, y ya que va a sí, hacer esos informes pagados, creo, dice la prensa, sí, cuatro sí. mil euros, o más de 4.000 euros, sobre lo que fue la guerra civil y el franquismo. Yo Claro. creo que debería Pues, comentar esto, ¿no? claro, bueno, y sobre todo consultar lo que estás diciendo porque le estás haciendo el informe, Pepe, pero no te Pero estoy pagan haciendo nada a el ti. informe y sobre todo le estoy recordando lo que Claro, pasó con su bisabuelo, con ¿eh? su bisabuelo, efectivamente. Hacerlo. A las 4 de la tarde, un capitán prosigue el informe de la Fiscalía de 1950, quien llamaban el teórico, que decían era maestro de Tolosa, se presentó acompañado de otros dos individuos que hicieron formar a los presos en el patio, y de ellos extranjeron a 11, que eran el conde de Llobregat, el exministro Leopoldo Matos, el señor Churruca, el marqués de Elosegui, don Miguel Ayestarán, el señor Galarza, jefe de los Serenos de Irún, un tal Suárez y otros 5, a todos los cuales pasaron por las armas. El día Claro, 5 a las 9 de la mañana fueron sacados don Ángel Asegui Noloaga y su sobrino don Senén a Munarriz para ser fusilados, librándose por la intervención de los marxistas Roncel y Argote, habiéndose librado estos unas horas antes a don Eugenio Hoyo Goyeneche y a su hijo, a los que Roncel facilitó llaves e instrucciones para que pudieran escapar, como así lo hicieron, en unión de otros 178 cautivos. claro, O sea, fíjate. esto Sí, sí, es una cosa bastante grave, ¿no? Entonces, ahora pasemos a analizar la represión o la persecución económica, porque aquí en Guipúzcoa fue bastante grave. Nos vamos a detener de forma minuciosa. Vamos a referirnos siguiendo textualmente lo publicado o lo dicho por el informe de 1950 de la Fiscalía de Guipúzcoa, titulado Principales atentados a los intereses de la banca y los derechos de sus clientes. Dice así: la provincia de Guipúzcoa, próspera en actividades comerciales e industriales, tenía el 18 de julio de 1936 los siguientes establecimientos bancarios: el Banco de España, el Banco Guipuzcoano, que era la central, el Banco de San Sebastián, que era la central, el Banco Urquijo de Guipúzcoa, que era la central, el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya, el Banco Central, el Banco Popular de Previsiones del Porvenir, el Banco de Tolosa, que también era la central, el Banco de Irún, que también era la central, la Caja de Ahorros en Montepiedad de San Sebastián, de Piedad Municipal, que también era la claro, central, la claro, Caja de Ahorros Provincial, que también era la central, Soler y Torre, hermanos banqueros, también era la central, Bar, Barcaiztegui y Maestre, banqueros, también era la central, y Brunetti y banqueros, también era la central. Esto quiero referir que en aquella época había sí, personas adineradas que se dedicaban a la banca, ¿no? claro, claro, Que claro, se llamaban a claro. la banca, como son estos hombres, Soler y Torrer, hermanos, Barcaiztegui y Maestre, había varios. En todas las provincias españolas había de estos banqueros, los banqueros privados, ¿no? Todo Sí, esto sí, desapareció a partir de 1946 con la Ley de Ordenación Bancaria, ¿no? Por la cual, siguiendo pues las líneas o lo que prácticamente se establecía en los principios del movimiento, de FED y de las sí, FONS, pues simplemente se procedía a ordenar desde el punto de vista de la nacionalización los bancos, ¿no? Y sí, esto había que hacerlo costar. Y por tanto, estos bancos de tipo privado, que eran empresas más privadas que el Banco de Guipuzcoano, el Banco de San Sebastián, que eran sociedades anónimas, pues claro, lógicamente fíjate, desaparecieron. Esto es fíjate, qué decir, que barbaridad. frente a lo que se nos ha contado, en el régimen de Franco, el punto de la falange, la famosa falange de los 28, de los famosos puntos de la falange, sí se intentó llevar a cabo, ¿eh? Claro, efectivamente, Pero efectivamente. adaptada a las circunstancias de la guerra, después de la Claro, guerra, ¿no? sí, señor. Digamos, Joder, tremendo. en todos ellos, durante la dominación marxista, se realizó el expolio de valores y efectivos propios de clientes, llegando a recuperarse la mayor parte de lo robado después de laboriosas gestiones, ya que fue trasladado a Bilbao y de allí al extranjero. A todos los establecimientos se les obligó a hacer un crédito de
500.000 pesetas al Frente Popular en julio de 1966 y más tarde otra de 2 millones de francos. Entre los Qué organismos barbaridad. directores de la política marxista se constituyó el Comisariado de Finanzas, del que fue presidente don José Imaz. A través de esta entidad se quiso dar visos de legalidad a todas las rapiñas y se cursaron diversos acuerdos que conviene destacar el del 27 de julio que ordenó a los bancos no realizar más operaciones que las que bajo el control del comisariado cuenten con su debida autorización. Claro. No se permitirá la extracción de depósitos existentes en los cofres de alquiler y la obligación de enviar una explicación general el día 18. 2 días más tarde se encaminaban estas posturas. Como puede ver, esto fue una serie de órdenes, pero vamos a ver cómo fue el robo manifiesto. El Banco de Tolosa, durante los 20 días que duró la dominación roja en la localidad de Tolosa, fueron arrebatadas 67.200 pesetas que se encontraban en caja antes de la liberación. En el Banco de Irún fue totalmente destruido por los incendios provocados por los rojos, habiendo sido pacto de las llamas, edificio social, documentación, efectos en cartera, valores. La pérdida total fue de 575.000 pesetas, sin contar 6 millones de pesetas en valores que pudieron rescatar obteniendo las correspondientes duplicaciones. Es decir, le habían robado al Banco de Irún 6 millones de pesetas. Qué barbaridad. De aquella época, Pepe, además, que no son los de ahora. Madre mía. Pero parece que Madre, la gente de Irún de esto se ha olvidado y son mucho de Herri Batasuna o madre de mía, Bundu y tal. madre mía. Oye, que esto lo hicieron vuestros antepasados ideológicos Sí, en sí, sí, sí. 1936. Daros Sí, cuenta de sí, esto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nada, nada, que repasen, Pepe, En el que Banco de repasen. España, esta entidad rescató todos los valores después de las referidas vicisitudes procesales y en la provincia no tuvo lugar emisión alguna de billetes de moneda regional. Fue obligada a participar en una suscripción abierta a favor del Frente Popular entregando 10.000 pesetas. Se llevaron a Bilbao los rojos todas las existencias de billetes que ascendía el 8 de septiembre a casi 10 millones de pesetas de la época, la plata por importe de 144.000 pesetas y el oro amonedado, Claro. valorado a la par en Sí, 60.000 pesetas. Los depósitos y garantías trasladadas en 6 de septiembre en virtud de la orden del Comisaría de Finanzas estaban representados nominalmente en 318.915.000 pesetas 278. Es madre decir, mía, madre mía. más de 318 millones de la época. Y las alhajas en casi 1.765.000 pesetas, de las cuales no se pudieron recuperar por valor de tan solo 14.000 pesetas solo. Fíjate. El Banco Guipuzcoano sufrió la destrucción de las sucursales de Irún y Fuenterrabía, con pérdidas de 330.000 pesetas y 5.571 respectivamente. Tuvo que entregar un donativo forzoso al Frente Popular de 10.000 pesetas, más posteriormente metálico en 2 ocasiones 54.000 pesetas y 147.000 pesetas. El oro sustraído de las cajas de alquiler asciende a 295.000 pesetas. Los depósitos de valores incautados por el gobierno marxista que fueron recuperados alcanzan la cifra de 393.000 pesetas de la época. Qué barbaridad. No Qué sé, barbaridad, no sé Pepe. si son, perdona, creo que son 393 millones. Qué barbaridad. Madre Sí, mía. sí, son Pero es que 393 hay que millones. remarcar, Pepe, de la época, es que las cifras se nos van hoy con nuestro Banco de San nivel. Sebastián. Como el anterior sufrió Madre los mía. efectos incendiarios de Irún y Fuenterrabía, en este último lugar volaron la caja robando 52.500 pesetas y también tuvieron que contribuir a la forzosa suscripción con 10.000 pesetas. Fueron violentadas 67 cajas de seguridad y se llevaron 4.725 depósitos de valores. Esto es mucho, Qué ¿eh? barbaridad. Qué barbaridad. El Qué oro barbaridad. sustraído alcanzó la cifra de 48.000 pesetas y las joyas de 840.000 pesetas. En divisas extranjeras y valores de Sí, cotización internacional alcanzó la cifra de 867.000 pesetas los colombianos. qué barbaridad. Banco Urquijo fue incendiado, igualmente la sucursal de Irún y despojado de los fondos, así como la de Tolosa, 40.425 y 12.000 pesetas respectivamente. Los efectos y valores que se llevaron alcanzaron a la suma de 40.172.000 pesetas, Qué siendo todos barbaridad. recuperados. Violentaron 37 cajas de alquiler y se llevaron 44.000 pesetas en oro y más de 1 millón de pesetas, importe de la tasación de joyas y metales preciosos, 24.000, aparte de 24.000 pesetas en divisas extranjeras. Es decir, fue un robo porque no respetaron los derechos que tenían los extranjeros. Claro. Nada, En el Banco les de daba igual. Bilbao, como nosotros, fue despojado de los valores que existían en depósito y más tarde recuperados en extranjero.
en el crédito concedido al Frente Popular correspondió a una participación de 40.000 pesetas y en los de 2 millones de francos, 89.000, de los cuales solo se perdieron 8.000 pesetas por haber sido los otros recuperados. También se llevaron 6.100 pesetas. El Banco de Vizcaya fue despojado el 8 de septiembre 29.250 pesetas, el día 12, el mismo mes, de 30.000 pesetas. Madre mía. Y ahí se robaron francos franceses, más de 6.000 francos franceses, 270 francos suizos y libras. Abrieron forzosamente 48 cajas de seguridad que fueron saqueadas en Bilbao, llevándose abundante cantidad en oro y valores extranjeros que están especificados en la pieza número 9 de la causa general. El 7 de agosto hubo que entregar forzosamente al Frente Popular más de 44.000 pesetas, el 21 de agosto 8.000 pesetas y el 8 de septiembre se llevaron 29.000 pesetas y el 12 del mismo mes 30.000 pesetas de la sucursal de Irún se apropiaron de más de 35.000 pesetas. El Banco Central le incautaron los rojos de las siguientes cantidades. El 8 de agosto, 31.600 pesetas. El 12 de septiembre, 31.175 pesetas. Y en otras fechas, por distintas participaciones forzosas, hasta 94.999 pesetas. Forzaron los rojos 36 cajas de seguridad, llevándose el contenido de estas más las que abrieron voluntariamente, 321.000 pesetas de la época en joyas y alhajas, y más de 1.150.000 pesetas en divisas extranjeras y valores Qué barbaridad. Vaya expolio y vaya latrocinio. Yo creo que esto tremendo, investigadores vascos tienen que analizar. Claro. Bueno, y además hay que recalcar una cosa, Pepe, que de eso no se ha recuperado nunca nada, ¿no? Bueno, de esto sí, de esto se recuperó. Dice que se recuperó bastante gracias a los pleitos procesales que el gobierno de Franco hizo a continuación, ¿no? Ya. Madre mía. Y a los trabajos diplomáticos, eso se hizo, ¿no? Pues tampoco costó dinero recuperarlo, ¿eh? Claro. Porque estábamos el Banco Popular de las previsiones del porvenir, como los demás establecimientos, tuvieron que participar forzosamente en los empréstitos del Frente Popular y además se apropiaron de 139.500 pesetas internacionales. Te quiero decir que, bueno, en Europa se portaron bien los bancos y las entidades financieras devolviendo gran parte de lo robado. Pero ya sabemos lo que pasó en ¿cómo se llama? En Rusia, que ahí no se devolvió nada. Pero tampoco en Estados Unidos se devolvió lo que se llevó, ¿eh? Tampoco. Bueno, ni de México, ¿no? En México tampoco. Pero por lo menos ahí se pudo plantear un pleito, creo, los jueces norteamericanos no le dieron la razón al gobierno de Franco, para devolver lo que se habían llevado los jefes republicanos. Es que ya sabemos que los demócratas, pues ya se sabe. Bueno, también demócratas eran en Francia. Sí, pero son distintos. En el Reino Unido y devolvieron. Sí, pero son distintos. Adelante, Pepe. Vamos nos quedan 5 minutos, Pepe. Bueno, pues el Banco Popular, a ver si terminamos con los bancos. El Banco Popular de los previsores del porvenir, como los demás establecimientos, se apropiaron de 139.000 pesetas en valores internacionales. La Caja de Oro de San Sebastián se llevó hasta lotes de colchones, máquinas de coser, prismáticos, una pérdida de casi 10.000 pesetas. ¡Qué barbaridad! Hasta el colchón. Y las trabajas trasladadas a Bilbao garantizadas fueron casi 700.000 pesetas de la época. En la Caja de Oro Provincial, el Comisariado de Finanzas, se llevó 16.500 pesetas en una cuenta abierta a su favor. Se apoderaron de fondos en metálico de más de 380.000 pesetas que se iban a Bilbao y 80.000 que se situaron en Hendaya. También trasladaron a Bilbao deudas del Estado depositadas en el Banco de España por importe global de 100 millones de pesetas de la época. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Pepe. Con los banqueros privados, Soler y Torra, les fue expoliado y obligado a entregar efectivo por importe de 65.000 pesetas, en oro 875 pesetas, en plata 100 pesetas y los valores extranjeros de 27.900 pesetas. Fíjate. A la empresa privada Barcaicegui y la banca, y Maestre subió las vicisitudes de las demás entidades y tuvo que entregar 500, lo que tenía en oro, más de 28.000 pesetas en valores y en divisas extranjeras 34.000 3.400 pesetas. Bueno, Brunet y compañía 100.000 pesetas. Se llevaron el objeto más de 100.000 pesetas, en valores extranjeros más de 124.000 pesetas. Y esto es algo terrible, ¿eh? Y pues 80.000 pesetas en valores internacionales. En resumen, lo llevado supera 11.744.000 pesetas de la época. Qué barbaridad. Casi todos los valores referidos fueron recuperados
en La Rochelle, Francia, y en Flushing, Holanda, en virtud de acciones reivindicatorias ante los tribunales respectivos. Esto lo ganó el gobierno de Franco ejercitando las acciones procesales pertinentes en Holanda y en Francia. Qué barbaridad. Madre mía. Vaya labor también esa, después de la guerra. Qué barbaridad. Hablamos de que valores en cotización internacional fueron más de 780 millones de pesetas, pone aquí. Fíjate, de la época, Qué barbaridad. Sí, eso fueron. Oro del Banco de España, más de 50.000 pesetas. Banca privada, oro y particulares, más de 640.000 pesetas. Joyas y alhajas, casi 9 millones de pesetas. Divisas, valores extranjeros, más de casi 3 millones de pesetas. En valores internacionales, más de 780 millones de la época. Impresionante. Y después, aparte de la Comisaría de Finanzas, que se incautó, como hemos dicho, por diferentes procedimientos de más de 11 millones de pesetas. 11.744.000 pesetas. Esto es un robo tremendo. Tremendo. Es un latrocinio total institucionalizado. Además, nos quedan 2 minutos, Pepe. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que estos datos fidedignos que da ese fiscal en el 50, por lo tanto, sobre pruebas, no sobre opiniones que tú estás leyendo simplemente para darle voz a los que nunca se les ha dado voz, ¿tú crees que esos datos los añadirá el tal Pradera en sus informes a 4.000 euros o no? ¿Tú qué crees? Hombre, creo que no. Si fuese un hombre que tuviese un conocimiento imparcial de la historia, sí, lo diría. Claro, sí, señor. A Pradera le toca de plano porque su bisabuelo fue fusilado. Claro. Fue fusilado en el verano de 36 sí, señor. En San Sebastián. Un gran intelectual, un gran español también, y fue vilmente, porque debía estar allí de vacaciones, creo yo, porque él vivía en Madrid, o sea que él debía estar allí de vacaciones. Sí, bueno, él era una persona muy relacionada con Navarra, y era una persona muy competente, un ideólogo del carlismo, ¿no? Sí, un gran intelectual, además. José Piñeiro Maceiras, vaya repaso que nos has dado, dando voz a los que pues no se les ha dado tanto tiempo y ahora también se les quiere quitar. Verdadera memoria histórica y verdad histórica ante todo. José Piñeiro Maceiras, seguiremos. Muchas gracias, José. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos vosotros. Sí, señor. Hasta siempre. A ti por tu labor.